maravilloso emprendido por Pavel y compañía. Se nos amontonan las preguntas, hay gente que tiene compromisos y que se tiene que marchar, no puede estar el equipo completo, pero bueno, sé que es una pregunta de primero de básica, pero ¿cómo se hace técnicamente esto? Quiero decir, ya lo sé. ¿Se empieza por las bases rítmicas o cómo demonios se monta esto? Y justamente es donde ha estado el gran reto de este documental, ¿no? Y yo en ese sentido le voy a pasar la palabra justo a Dani, que es el montador de esto, y lo que le cayó en las manos fue como ¡wow! Entonces, explica esto, Dani, cómo es. Bueno, pues esto se monta como se monta, o sea, no, es bastante atípico desde el punto de vista del montaje. Es más, yo no soy una persona un poco concisa, aviso. Es un documental que nace de una manera bastante rara, porque nace de un momento, de una pulsión, entonces no es un documental que se diseña. Eso corta muchas partes, digamos, lógicas, naturales o frecuentes del proceso de preproducción, y en este caso se convierte en una cosa muy intuitiva, o sea, el viaje tiene una sensación, quiere capturarla de alguna manera y plasmarla, y actúa sobre la marcha, actúa como respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que eso implica ciertos problemas a la hora después de terminar el producto. Obliga a que el producto sea diferente, porque hay que olvidarse de un montón de cánones, los documentales son así, que es una frase que a lo mejor le dije yo varias veces a Pavel y él consiguió quitármela de la cabeza, y terminas intentando organizarlo como se sintió, por pulso. Intentas olvidarte de eso, de planificaciones, de estructura, de cómo debería hacerse, y terminas intentando entrar también en ese juego que lo que le hizo él querer plasmar, pues intentando coger ese mismo feeling y organizarlo según lo que te pida el cuerpo. Es que básicamente, bueno, aquí vemos que se han hecho grabaciones de campo, digamos, que luego hay un momento, por ejemplo, no sé si es en la propia película o en los descartes de la película, que está el marimbero y hay un ruido de todos los demonios por detrás. Sí. ¿Cómo se funde eso para que luego en la grabación no se note? Pues justamente, posiblemente la toma que salió ahí no es la que está en el disco. La toma que sale ahí, y obviamente en ese momento del marimbero ya es un momento en el que ahí está filmando mi mujer, la que está filmando. No sé si debería decir la palabra marimbero, que tiene otras Sí, implicaciones. No, pero yo creo que sí que está. Se le dice marimbero al que toca la marimba, la marimba de chonta, que es un instrumento más bien emblemático en Colombia. Hubo un momento, el documental empezó en el 2011, y como realmente es un documental que acompaña a una grabación de un disco, ¿no? Y entonces por eso lo que dice, no hay un guión, no hay nada, pues se montó sobre una base bastante ilógica, pero bueno, este es el resultado. Y los 2 primeros años, pues contaba con el gran aporte de uno de los maestros de la imagen, que es David Arenal, que es uno de los que comienza conmigo todo el viaje. Javi Velasco y otro camarógrafo. A principio, los 2 primeros años se montaron. Son las mejores imágenes del documental. Ya después no había presupuesto, no había nada. Todo el mundo dijo, oye, no podemos seguir en esto. Tuvimos que filmar nosotros mismos. Mi mujer, que está aquí, que acaba ya, que es Ana María Kelmeyer, que es una de las productoras también, que te puedes acercar porque tú estabas también pensada para que estuvieras en la rueda. Yo filmo, ya empezó toda una parte de ahí que no era tan, vamos, digámosle, profesional desde el punto de vista, ¿no? de la imagen. Entonces, por eso hay tanta diversidad de planos y de cosas, por eso se meten ruidos. Pero dijimos, mira, vamos a continuar con esto, porque lo importante realmente es lo que queremos contar con la historia, con el documental, y la música, el CD, el disco, ¿no? Que es lo que al final es lo que va guiando el documental. Yo tengo bastantes historias de documentales que han empezado acumulando 80, 90, 100 horas y normalmente se han quedado ahí. O sea, realmente, ¿cuál es el problema? En cierta forma ya las propias canciones os vehiculan las imágenes, ¿no? Pero aún así supongo que habréis tenido que ha sido un
proceso verdaderamente de castigo, es decir, esto lo quito, esto y esto lo dejo, ¿no? No, sobre todo el de montaje. Pero bueno, no sé, David también tiene una gran experiencia de lo que fue La Ruta de las Almas, pues uno de sus primeros proyectos, y evidentemente él que lo acaba de ver ahora, me gustaría que él también hablara un poco de su... Bueno, La Ruta de las Almas se define de esta manera caótica y precaria, como hemos explicado, de ir grabando, con la paradoja de tener como muy buenos aparatos de registro, porque con la democratización de las nuevas tecnologías ahora casi cualquiera puede tener una cámara que graba en altísima definición. El disco ya son palabras mayores, hay toda la grabación y todo el trabajo que se ha hecho en el estudio, a posteriori ya hay que tener unos equipos profesionales que no están al alcance de cualquiera, pero con la imagen, incluso con los teléfonos móviles que tenemos hoy en día, se puede ir haciendo todo eso. Y el tema de los descartes, para mí hay dos cosas que hay que contar en esta sala. Una, lo sabe casi todo el mundo que quiera Pavel, es que es un animal trabajando, es muy meticuloso, es muy cabezón, es muy... no descansa nunca, y eso es lo que le ha llevado a ser alguien tan importante en la música. Y también el segundo secreto es que tiene un gran director, un gran productor audiovisual detrás, ¿no? Porque él con timidez y usándonos a nosotros ha querido empezar a tomar un montón de decisiones, se ha peleado con nosotros en el montaje. No sé si habéis visto la primera experiencia que fuimos sacando, aparte de los vídeos de resumen de los viajes en el blog, fue el videoclip Jerusalén, que es la cosa más complicada que he hecho en mi vida. Y eso se lo negoció y se lo luchó conmigo Pavel mes a mes, no sé si tardamos 4 meses solo en hacer esa pelea de un videoclip de 2 minutos, de 4 minutos. Imagínate lo que ha sido, lo que se ha comido Dani, ¿no? Con poner en orden todo ese material. Entonces, lo que quería decir es eso, que ojo con Pavel, que también ha tenido muchísima intuición y muchísimo talento. Quizá no ha aprendido en ninguna escuela, también con una experiencia como espectador y como amante del cine, y cuando se ha puesto como director no solo es como promotor de todo este proyecto, sino que creo que ha hecho una labor de dirección y de producción audiovisual muy fuerte. ¿Quieres decir que los genes ucranianos estaban saliendo? No, que realmente no me considero cineasta ni director, esto ha sido una necesidad. De todas formas, tampoco deberéis hablar mucho de... Entiendo que aquí entre amigos podemos contar que ha habido problemas económicos, problemas de dinero, pero el resultado, el producto es brillante y no se notan esas carencias. Vosotros sí, porque lo habéis vivido, ¿no? Pero no, es que tiene incluso momentos estéticamente... éticamente la película tiene alma, pero estéticamente hay momentos que dices, ¿qué demonios son? ¿Qué flores son esas que están creciendo ahí en esas escaleritas? Y que es, por lo tanto... Eso lo firmó ella. Eso lo firmó ella. Bueno. Yo quería comentar una cosa con lo que estaba hablando de David, que sí es verdad que yo no le llamaría problemas en ese sentido, o sea, al final se convirtieron en particularidades, ¿no? Que modificaron todo. Lo que dices de la pelea con Pavel es real, o sea, pero también es normal, le importaba muchísimo todo este trabajo, este proyecto le importaba mucho. De hecho, lo más normal en un documental, con las horas que tiene sin guión ni nada, es que se quedara en un cajón como los que nombras. Precisamente fue Pavel el que se hace, o sea, no hay opción B. Esto va para adelante y va para adelante. Entonces, eso mueve montañas. O sea, si yo me hubiera caído por el camino, lo hubiera acabado él, con cinta adhesiva y película. ¿Sabes? Eso, no acabarlo no era una opción. Y es verdad que todas esas particularidades han modificado lo que hubiera sido un proyecto normal, pero es que antes tú dijiste que se hicieron cosas ilógicas. Y es verdad que se hicieron cosas ilógicas, pero es que con el material, el concepto que es inabarcable, con todo, con la pasión que tenía y tal, la única forma lógica era la forma ilógica de hacerlo. O sea, es que no había forma de meter todo esto, encorsetarlo en una estructura clásica, en un formato documental clásico. No, era imposible. De 900 gigas. 900 gigas. No, 2 teras que tengo los discos yo en casa. Y un homenaje, no sé si voluntario, pero al espíritu del Quijote, ¿no? Un poquito. ¿Tú querías decir algo, David? No, que esta construcción con las particularidades que dice Dani o la precariedad que dio con todo cariño, porque hay toda una generación de artistas que hemos vivido, es el único medio que conocemos, ¿no? El de
precariedad, de trabajar con pocos medios y muchísima imaginación y pocos recursos. Tiene mucho que ver también con que este es un viaje de Pavel Urquiza, no solo personal, sino también musical. Yo creo que a nadie se le escapa, que conozco la carrera de Pavel, que este es un proyecto impresionante que cristaliza todo un itinerario, un personaje para mí que es monstruoso en el mejor sentido de la palabra y que muy admirado a nivel mundial. Este tipo de presentaciones suelen ser casi geográficas, de hacer el peloteo al promotor, pero para mí que antes de ser amigo de él, le conocía como artista, la miraba, yo creo que La Ruta de las Almas es todo un estudio musicológico, porque Pavel ha tenido esa sensibilidad de toda su trayectoria musical, que empieza en Cuba, luego él como representante de la novísima trova cubana con el proyecto que más se le conoció con Gema, y toda la generación de músicos cubanos que llegaron un poquito antes junto a él o después, y toda la mano que le dio a toda la gente de Habana Abierta y otro montón de músicos cubanos que todavía estáis en Madrid trabajando, algunos que ya se han vuelto, y toda esa experimentación que hizo después al terminar el proyecto con Gema, cristaliza en esa necesidad de hacer ese viaje en un día que se le rompe la cabeza haciendo un bolo en Jerusalén, cuando por la calle escucha llamar a los rezos musulmanes a la vez que escucha las campanas de una iglesia, a la vez que escucha no sé qué músicas judías que estaban por ahí. Yo recuerdo el día que la Prior me lo comentaba y le bullía el corazón y yo dije, Pavel se está lanzando algo muy gordo, a ver si no me lía, ¿no? Como todo ese descubrimiento que se ve en el relato de este proyecto tiene mucho que ver con no sé, son 20, 30 años ya de carrera musical, y los que conocéis a Pavel, los que no os invito a que lo descubráis, entenderéis también por qué esta película y por qué esta aportación de Pavel Urquiza. Yo no sé en qué país fue del viaje que preguntar, ¿y cómo viene un cubano? Bueno, no sé si fue en Tel Aviv, viene un cubano a ver esta conexión entre Venezuela, el ritmo de Venezuela, Cuba, no sé qué, el Medio Oriente y no sé qué melodía sefardí, y hace esta aportación. Y entonces en ese sentido yo creo que es un proyecto que a él no le gusta que sea el protagonista porque ha sido tan generoso, y todos los que hemos participado además somos gente que de algún modo le admiramos, también de ahí esa generosidad para trabajar sin recursos en este proyecto, ¿no? Y esto se ha hecho de casa en casa, cenas, nos han ido a recoger, nos han llevado de un sitio a otro, en parte también por Pavel Urquiza. Y yo sé que no lo diré en otras presentaciones, pero yo también lo quería decir, ¿no? Este es un proyecto que sí, de algún modo, es el viaje de Pavel Urquiza, ¿no? La verdad es que el documental está lleno de revelaciones, como por ejemplo, pues en un momento se dice por qué la percusión en España se conserva más en el norte, es decir, en la parte menos africana, ¿no? Que son cosas que de repente te hacen pensar y dices, aquí ha pasado algo, el himno que hay al cajón realmente, y además en un momento se oye música de Paco Lucía, y en algún momento en Perú le van a hacer un monumento porque el cajón existía allí, pero no se ve internacional, y existía en Cuba, pero no como instrumento que llega a los grandes escenarios es con el grupo de Paco, ¿no? Entonces realmente todo esto está lleno de sugerencias, de ideas maravillosas. De repente cuando alguien dice, es que La Plena es el periódico de la comunidad. Pues, ok, ahora lo entiendo mucho mejor. Y una cosa bonita además es que todo lo que hay aquí está firmado por vosotros. Es decir, es el material ex novo, no hay filmaciones que serían pues como muy tentador meter filmaciones históricas, no hay, yo creo que ni siquiera hay insertos de imagen fija, ¿no? No. Bueno, hay el niño negro, una foto. Sí, es eso, pero es una cosa filmada en La Habana, frente a una sinagoga al lado de la que yo crecí, ¿no? Que yo crecí al lado de una sinagoga. Ese fue uno de los primeros reflejos que me llevó a mí de una información semiótica, por decirlo de alguna manera, de imágenes y cosas que yo no entendía, ¿no? Una sinagoga que estaba al lado de mi casa, que después se convirtió en un centro cultural que se llamaba Bertolt Brecht, que fue un grupo de teatro y todo. Y claro, después al venir a España, con 29 años, empezar a vivir aquí 22 años, empezar a conocer todas las músicas, profundizar en todas las raíces, sefardí y todo eso, empecé a entender toda esa simbología. Y ya después ir a Israel y a Palestina ya fue como, wow, aquí hay algo que no
que nos estamos perdiendo, ¿no? Incluso en Latinoamérica y en España también, las conexiones culturales y espirituales que hemos olvidado. Y cuando vivía en Cuba y cuando estaba en Latinoamérica, a España se le veía como la colonia de la que nos independizamos y ok, usted no tiene nada que ver con nosotros y nosotros nada que ver con ustedes. No es así, es todo lo contrario, ¿no? Y la vivencia acá me ha demostrado que estamos mucho más cerca espiritualmente y culturalmente que lejos, ¿no? Entonces, esa fue la necesidad. Ahora que lo dices, quizá todo estaba ya en La Habana, porque creo recordar que había una casa árabe, no sé si en el Paseo del Prado, Exacto, ¿no? la casa árabe, el centro vasco también había, centro vasco, el centro asturiano, es decir, ahí estaba todo, el centro gallego. ¿Quieres decir unas palabras? Ella ha sido un gran apoyo para este grandísimo, sin ella no se hubiera podido terminar. Bueno, como comenté esta tarde, hay tanto que uno podría decir sobre este proyecto. Y para mí hay dos cosas que últimamente he estado pensando mucho, ¿no? Respecto al proyecto y el proceso. Y es que hoy en día se espera mucho del arte que sea perfecto, que haya una perfección en las líneas, en el diseño, en el sonido. O sea, tanta es la tecnología que para el público se ha vuelto común que todo sea perfecto. Y uno de los grandes desafíos que ha habido en este proyecto justamente es que o sea, con todo lo que tenemos acceso que mencionaba David, o sea, hoy en día mucha tecnología, llegar a la perfección es una cosa que requiere de mucho dinero y mucha gente. Y es por eso que los proyectos independientes, los proyectos realmente artísticos, a veces no tienen ese perfeccionamiento. Y yo creo que es en las imperfecciones donde uno encuentra la verdadera belleza de esta obra, ¿no? Y es lo que también cuando uno como público, es el diálogo entre el artista y su público, ¿no? Que cuando, o sea, ver las diferentes imágenes, sentir esos bordes medios así rudos, que te hace pensar un poco más allá. Y creo que en este momento del documental, donde lo estamos ya compartiendo con el mundo, es la oportunidad, y por eso esta oportunidad de estar aquí en la Casa América ha sido tan importante, y todos los otros lugares ojalá que también nos abren las puertas, de empezar a dialogar con la gente, ver qué es lo que piensan de esta experiencia iberoamericana, ¿no? de abrir, de sacudirnos las mentes, de salirnos de los teléfonos y de las televisiones y empezar un poco más a vivir esa experiencia artística que es tan importante para la evolución de la sociedad. Y más aún en un mensaje como el que quiere compartir Pavel, que es que son nuestras diferencias que nos hacen vibrar y que nos hacen armonizar en la sociedad y en el mundo. Y ahí es como vamos encontrando la paz y alejándonos del conflicto que tanto hay en este mundo. Entonces, eso quería decir, que hacia ahora en adelante comparten con sus amigos las ideas, lo que les inspira de esto. No tienen que necesariamente compartir el documental, pero qué es lo que los ha inspirado de esta experiencia, y es en eso que vamos a ir creciendo y creando más y más cada día. Bueno, especialmente todos los artistas que han sido parte de este proyecto. ¿Hay calendario previsto? ¿Cómo está? ¿Tiene fechas? Bueno, se va a presentar hay un festival en Miami que se llama Global Cuba Fest, porque el documental también va a acompañar, pues, obviamente, la banda sonora, ¿no? la música, y hay una banda de músicos que tocamos en directo la música un poco, ¿no? Del documental. Entonces en Miami se va a presentar la banda. ¿Cuántos son la banda? ¿200? No. Ojalá. Hemos tenido que resumir en 8 músicos, porque si no. Pero bueno, esos 8 músicos van, bueno, incluido yo, van a viajar a Miami a presentar en el Global Cuba Fest la música, y con invitados especiales, que Javier Rival y Eliseo Parra van a ir también. Y el día anterior en el Centro Cultural Español se va a proyectar
el documental. Entonces, bueno, la idea es moverlo por festivales y seguir intentando perfeccionar algunas cosas. Como eso que me comentaste de que querías saber quiénes eran la mayoría de los músicos que estaban ahí, ¿no? Que Yo creo que eso sí, no voy a pedir que ya pongo la firma en cada lugar, porque eso forma parte del misterio, pero por lo menos la identidad sí. Tú sabes que un primer corte que hubo del documental tenía puestos los nombres, pero se hacía tan... porque como no estaba pensado, ¿entiendes? Se hacía muy difícil leer, seguir el hilo de lo que estaban diciendo, leer el nombre, porque mi idea era poner el nombre del músico en la ciudad donde había nacido y en la ciudad donde vivía, ¿no? Porque eso es un poco que plasmaba su ruta, ¿no? No hablando de países, sino más bien de ciudades, ¿no? Ahora yo veo el mundo más como ciudades, no como países, ¿no? Entonces, pero era muy engorroso. Entonces eso es una cosa que decidimos quitarlo y bueno, este es el último corte y hay gente que nos pide, oye, pero ¿quiénes son los que tocan? Que no saben. Yo conozco a Martirio, pero ya, ¿y quién? Y es verdad que a veces... Eso es una cosa que nos estamos planteando en un próximo paso, si es posible, ¿no? Y también tiene una complicación más, perdón, porque una de las ideas que hubo para contarlo era evitar lo máximo posible la voz en off. De hecho, la primera frase de Pavel fue yo no salgo, eso es imposible, y entonces después digamos que redujimos las intervenciones de él a una introducción de los capítulos, ¿no? Y que presentara el bloque, pero sí intentamos que mediante los testimonios se fuera narrando un mismo lenguaje, porque de alguna manera es la propia idea del documental. Entonces, el discurso del documental, si lo hay, que tampoco es algo que tenga tan claro que tenga un discurso formal, pero sí que el planteamiento se hace entre todos y se van cumplimentando. Lo que va aportando uno, el siguiente lo amplía o le da un matiz y tal. Eso hace que los cortes sean muy pequeños muchas veces y complica mucho a la hora de poner un rótulo sobre alguien, porque hay intervenciones de 2-3 segundos. Bueno, es una profunda crueldad lo que dices, porque yo a lo largo del documental me he enamorado de 2 o 3 chicas, que encima me enamoro y que no sepa su nombre. Eso se habla con producción. Una crueldad. Eso se habla con producción. Ahí No, pero yo les pregunto, oye, mira, Diego Rodríguez se ha enamorado. de los otros, De los otros días. Había para elegir, ¿no? Y además bellezas de diferentes matices y bellezas que se expresan con el cuerpo, con la voz, con la lengua, vamos, con la capacidad para comunicar. Realmente, si algo tiene este documental es que es torrencial, ¿no? O sea, llegas, pones a la gente o ponéis a la gente en un punto en el que de repente abran el corazón y lo muestran. Y habéis cogido ese momentito, ¿no? Sí. Porque uno se da cuenta, pues eso, cuando aparecen los canarios, dices, caramba, ¿cuánto tiempo ha habido para llegar a este momento en el que alguien te dice, mi padre fue a Venezuela por hambre, ¿no? Sí. Eso no es algo que se diga así como así a la primera de cambio, ¿no? Sí. Yo te estaba escuchando. Te estaba preguntando cuál es tu técnica de entrevistar o cómo esperabas hasta que de repente se derretía toda la desconfianza que podía haber. Hubo 3 preguntas básicas en las primeras partes del documental y después había algunas personas, por ejemplo, en el caso de Canarias, a la que sí le preguntaban cosas específicas, ¿no? Respecto a su historia, por esa misma conexión que es Canarias con América y Europa, ¿no? Entonces, pero las 3 preguntas básicas eran que sugiere, igual que la ruta de las especias o la ruta de la seda, que te sugiere la ruta de las almas. Otra era que te cantaban de niño, cuando tu padre que te cantaba cuando eras niña, y otra era que es para ti la música, y otras preguntas eran que cuentan un poco de lo que sientes respecto a las conexiones entre Canarias, en mi caso los canarios, ¿no? Latinoamérica y la península ibérica, ¿no?
fueron variando las preguntas, pero esa era un poco el hilo conductor, fueron esas tres cosas, ¿no? Y a partir de ahí se construyeron. Yo recuerdo que en Canarias, por ejemplo, Paco Pereira, que es uno de los músicos que aparece, que está aquí, que es uno de los canarios que habla en el documental, ¿no? Fue Daniel que lo entrevistó, porque yo estaba grabando dentro, y entonces yo en ese momento no sé qué le preguntaste a Paco. ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo, yo improviso mucho. Como no había guión, ¿Tú sí te acuerdas? Era esa cosa que tú dijiste. Ah, ¿viste? Pues sí, teníamos unas preguntas básicas ahí, entonces a partir de ahí podíamos ampliar un poco más sí, un poquito menos, ¿no? Pero la respuesta te da nuevas preguntas, ¿no? Entonces, más o menos, iba preguntándole sobre la marcha. Pero sí es verdad que pasa una cosa, que lo comentaste ahora. Paco hablando, por ejemplo, claro, una de las preguntas toca el tema de su madre, y él nos habla de que su madre falleció. Entonces, ya instantáneamente, en el momento en el que él rompe esa puerta, ya no hay nada que hacer. O sea, ya lo que va a salir es verdad, ¿sabes? Lo que va a salir ya es emotivo, porque él decidió abrir la puerta. Entonces, yo creo que muchas veces cuando le hablas a un músico de música, es otro tipo de puerta, obviamente, pero también la rompen con facilidad. Los músicos tienen facilidad para hablar de música. Les nace hablar de música, y la música tiene un componente emocional muy alto. Y por ejemplo, en mi parte, el caso de los canarios, que es la parte, por ejemplo, del padre que se tuvo que ir y tal, todos los canarios tenemos en la familia 1, 2, 3 o 20 historias de esas, entonces es algo que tenemos súper presente, y que muchos siguen ahí. Yo tengo familia en Venezuela y siguen ahí, hablamos con ellos y tal. Entonces es otra puerta que también es muy superficial, porque son lo que dijo César, él habla de la generación de su padre, o sea, no está hablando de hace 4 generaciones, entonces es una cosa que tenemos muy viva, y pasa un poco lo mismo, o sea, nos toca hablar de eso, y a una vez rompe y dice, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a abrir un poquito el corazón, y ya lo suelta, y así se consigue taladrar la coraza social de la gente. Claro, y yo añadiría además, por cómo se ha hecho este proyecto, que se ha hecho en familia, como decía antes, hay una base de músicos que participan en el proyecto, porque Pavel los conocía, han trabajado con ellos, muchos están aquí en el público, y hay una admiración mutua, y aparte nos quedábamos en su casa, y aparte grabábamos en el salón de su casa, o sea, ya hay una familiaridad que abría mucho la complicidad. Pero luego sería muy interesante ver, no sé si alguna vez lo hemos anotado, cuánta gente no conocíamos que nos han contactado ellos, ¿no? Oye, este proyecto, esta energía, esta poética, esta reflexión, se conecta un montón con otro amigo músico que va a entender qué te parece si participa. Entonces sumó muchísima gente sobre el proyecto. No teníamos pensado que iban a ser casi 100 personas al principio, nos hubiéramos conformado con tus 40 o 50 que conocías, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la Ruta de las Almas tiene sentido como metáfora de una ruta que mucha gente le ha apetecido caminar, sumarse, dejar huella, presentarnos a más gente y sobre todo conectarse con una reflexión, una metáfora que no está muy claro qué significa. La Ruta de las Almas lo ha construido de manera coral todo el mundo, pero que a todo el mundo le resuena en algo, y desde luego no ha habido casi ninguna, no sé Dani lo que dirías tú aquí, no ha habido casi ninguna grabación o ninguna que hayamos tenido que desechar por falta de enjundia o falta de interés o falta de conexión con lo que estaba proponiendo la metáfora, Pavel o la música que estaban construyendo juntos, ¿no? Ninguna, al revés. O sea, cortar fue muy doloroso. O sea, teníamos muchas horas, y teníamos muchas horas de lo que dices tú, o sea, de gente realmente aportando desde el corazón, ¿no? Entonces, cortar algo que parece tan baladí, ¿no? De preguntarle a alguien qué te sugiere a ti esto, y de repente escuchar las respuestas, y sobre todo cuando ya llevaban un minuto hablando, que ya empiezan realmente a hablar de lo que quieren, había mucho material para hacer algo. Los 72 minutos podrían haber sido sencillamente gente hablando sobre qué les sugiere la Ruta de las Almas, o sea, sin ningún problema. Exactamente, todo esto tiene un correlato musical que estamos hoy con el documental, todavía no está fabricado el disco, pero el disco es una cosa impresionante, que yo espero que Diego y toda la gente de Radio 3 y de Discopolis y del World Music lo manden a Júpiter, que es donde se merece, porque es un disco que yo creo que es una ruptura brutal, no solo por ser un sincretismo de toda la carrera de Pavel, sino por lo que propone, la de músicos que ha puesto a amalgamarse, a emulsionar. Y eso también ocurre en la música.
Es verdad que Pavel, como tiene todo muy claro, muy cuadriculado, tiene la partitura, la grabación original, es muy metódico, pero luego ha habido un montón de capacidad de improvisación, de sumar cosas que no se esperaban. También en lo musical ha habido un diálogo inesperado que ha ido nutriendo y ha hecho este disco una cosa absolutamente marciana, que yo no soy musicólogo, tengo muchas ganas de que lo cojáis los expertos para criticarlo, porque yo creo que es impresionante. Que no es la primera vez que se ensaya algo así, el We Are The World y todo esto, el Music For Change. Bueno, ojo, vamos a ver la Ruta de las Almas, porque además está totalmente construido de esa urdimbre de relaciones, de viajes juntos, de pocos recursos pero mucho amor y mucho talento compartido, y una metáfora que le ha valido a todo el mundo. Entonces yo tengo también muchísimas ganas de que la gente tenga el disco en las manos y que se haga justicia a todo ese otro viaje que hay ahí, ¿no? Que es impresionante. Porque además es evidentemente el leitmotiv del documental es el viaje, pero al final no es un road movie esto, sino al contrario, es un viaje espiritual, diríamos. Sí, exactamente eso es, viaje espiritual. Sí, solo una cosita cortita, que Sí. una de las cosas que más me impactó del documental cuando Pablo me contó la primera vez y cuando empecé a ver era que la música me contaba lo que me contaban las entrevistas. O sea, al escuchar lo que estaba pasando, era una experiencia totalmente emotiva y artística. O sea, es tan especial eso. Es como ir cuando uno va a ver el arte abstracto y uno te pregunta, ¿y por qué te gusta? Bueno, no sé, pero se conecta conmigo profundamente, y ese es el alma. Eso es donde, o sea, en la expresión musical, en la expresión artística, que le sale el alma a la persona. Y muchos de estos músicos, cuando lo entrevistaban, salían de tocar lo que Pavel les había pedido tocar. Entonces yo creo que también estaban en un momento artístico, ¿no? Donde se le brotaba el alma porque venían de tocar una cosa bonita. Ellos iban escuchando lo que Pavel había grabado por debajo, lo que ellos estaban, ¿no? Entretejiendo lo suyo. Entonces en la entrevista yo creo que uno lo siente en la honestidad de muchas de los mensajes que nos comparten, ¿no? Justamente ese entretejido es muy especial, ¿no? Yo nunca he visto algo parecido. En los lugares donde se grabó, no sé si viste ahí, en un bar en Cádiz, eso fue, vaya, en un bar en Cádiz con Nono García, estaba el bar lleno de gente, ahí estamos, no, vamos, aquí mismo vamos a montar. Pedíamos silencio para grabar. Entonces, toda la gente que estaba en el bar, que estaba tomando, se confabularon y se metieron para la barra. Y se, vale, que vamos a grabar, todo el mundo en silencio, grabando. Hasta se ve hasta una ventana donde pasa una gente por la calle. No me entiendes, pero eso, yo creo que la conexión espiritual del viaje hizo que incluso gente que no formaba parte del proyecto se conectara y se diera el espacio, ¿no? Y para mí eso es lo más importante del documental, más allá de todo. Con lo que tú dices, de todas las partes técnicas, todo eso, el viaje, el amor, lo que queremos decir todos los que estamos ahí, ¿no? Que al final estamos conectados, gente que no se conoce, la mayoría de esa gente no se conocen entre ellos. Y en una cueva también se hace. Ah, bueno, en una cueva en Canarias, ahí, eso, Un búnker ahí. Sí, la cueva además es muy llamativa porque está llena de botellas. Exacto. O sea, uno entra allí y no piensa precisamente en trabajar. Somos latinos. Pues estamos deseando que la música entonces en sí está ya grabada. Ya está terminado el disco y masterizado y todo, lo que no está todavía fabricado. Pero yo tengo uno que te voy a dar, que me encantaría que tú lo escucharas completo, son 16 tracks. Entonces, Pavel, el micrófono está grabando. perdón. Son 16 tracks y está ya completo, está masterizado el disco. Ahora estamos en el proceso de fabricar una especie de cuaderno de viaje con 40 páginas y con CD musical y con el DVD del documental, ¿no? Vamos a hacer 1000 copias de eso y ya eso solamente se van a fabricar 1000 copias con el documental incluido. Ya después vas a hacer solamente copias de la música. Sí. Muy bien, ya sé que estamos en familia, pero si alguien quiere hacer una pregunta públicamente, que hable ahora o que calle para siempre. Yo quería hacer una preguntita. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo el proceso en general
lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención, o a la hora de descubrir todo este mundo, todo lo que venía de todas partes, o bueno, esto ya lo sabías y por eso hiciste el documental, ¿no? Pero ¿qué fue lo que más te... Pero en el proceso del documental. Ajá, en el proceso del documental, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Yo creo que lo que más me llamó de eso, lo que más me gustó fue la respuesta positiva justamente de los músicos de todo el mundo cuando estábamos por ejemplo, en eso mismo, en un bar o en una cueva y yo les mostraba la música, porque en ese momento los músicos escuchaban la música, que ya yo tenía una preproducción hecha ya todo, con todos los instrumentos grabados y todo ello por mí, muchos, ¿no? Lo que pasa es que yo fui sustituyéndome a mí mismo para grabar con la gente que... Y para mí eso fue lo más impresionante, ¿no? Con los momentos en los que la gente respondía y bueno, por ejemplo, David, que estaba conmigo en muchos de esos momentos, había cosas que yo no le decía que filmara, pero después se utilizaron cosas en el documental que ni él mismo sabía, creo que después que la íbamos a utilizar, ¿no? Dani dijo, este plano está buenísimo aquí, no sé, como por ejemplo cuando estamos caminando por Córdoba. Eso es una cosa entre Luis y yo caminando por ahí como amigos, ¿entiendes? Y David iba y tuvo la onda de filmar, ¿no? Ese momento, ¿no? De hecho hubo que trabajar un poco el audio y el sonido porque estaba grabado con el sonido de la cámara, ¿no? Ahí mismo. Y yo creo que recordar eso después y ver cómo se usó tan positivamente dentro del documental, creo que eso es lo que más me ha gustado, la espontaneidad que había dentro de todo lo que pasó ahí, ¿no? Todo fue muy espontáneo, ¿no? Ya tienes el vídeo, la película, ya tienes el disco, ya tienes la promoción, ¿y ahora qué vas a hacer después de esto? Descansar. ¿Vas a descansar o vas a seguir ahí a tope? No, a seguir, tú sabes que uno nunca para, pero lo que no voy a meterme 4 años, el próximo disco, el próximo proyecto va a durar un mes. Eso te aseguro, va a ser grabado en directo con una banda en el estudio y se acabó. ¿Pero tienes alguna idea de lo que Sí, vas a tengo una idea ya en un futuro. Estoy pensando hacer un disco que se llama Guerrilla Espiritual. No, de verdad. No pensemos en las posibilidades visuales que eso, porque sería eso. No, de todas formas, a mí me gustaría mencionar un momento muy bonito que sin citar la palabra, pero retrata el gorrión que muchos sentimos por Cuba, y es cuando Martirio cuenta que está en el aeropuerto José Martí y se pone a llorar, y la gente la pasa, ¿qué le pasa, señora? Sí. Y dices, es que me voy. No, y es muy lindo lo que ella dice, ¿no? Es como una memoria, como recordar una memoria que nunca existió. Eso es lo que ella dice, eso está bello, porque es como que está conectada, estamos conectados. Al final la frontera no tiene sentido entre nosotros. Yo digo que Iberoamérica debería quitar fronteras y crear un continente que sea desde los Pirineos hasta la Patagonia. Y que transitemos libremente por ahí. Ya que no podemos quitarlas en otros lugares, por lo menos vamos a hacer un film más, ¿no? Quitar toda la frontera y toda la onda desde los Pirineos hasta la Patagonia y Iberoamérica, ¿no? Continente iberoamericano. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues me gustaría que nos uniéramos todos en dar un aplauso a los responsables de este proyecto.